El ser fanático de los perros o fanático de los gatos no es un tema actual, no es un tema de los últimos años porque los humanos nos hayamos vuelto un poquito más snobs. Esto viene, por ejemplo, desde la antigua Grecia. Los griegos definían a las personas en función de su mayor o menor fanatismo por perros o por gatos. De hecho, a los fanáticos de los perros se les denominaba personas con cinofilia y a los fanáticos de los gatos personas con ailurofilia. Evidentemente, hoy en día estos palabras ya no los utilizamos de forma habitual, simplemente decimos que somos perrunos o que somos gatunos. La gracia que tiene el estudio que os pongo aquí en la descripción y que os voy a resumir un poquito es que se fija en 16 caracteres de la personalidad del ser humano, pero además diferenciado por sexos, y pues nos da a entender cómo son cada uno de los sexos en función de si son más proclives a gatos o más proclives a perros. Por ejemplo, en el caso de los hombres, se ha visto claramente, como norma general, con todas las excepciones que ello conlleva, que los hombres amantes de los perros son por lo general tremendamente responsables. Que no se me enfade nadie si es amante de los gatos y también es responsable. Esto es un estudio estadístico que siempre va a tener un cierto grado de varianza. Por el contrario, los hombres amantes de los gatos son terriblemente más sensibles que los hombres amantes de los perros. Estos son estudios y están ahí, no os enfadéis conmigo. Si sois amantes de los perros y os consideráis hombres muy sensibles, pero son los resultados que ha dado un estudio que, como veréis, se ha hecho con muchísimas personas. En el caso de las mujeres, hay todavía más caracteres que van a diferenciar a las mujeres amantes de los gatos de las mujeres amantes de los perros. Por ejemplo, si nos fijamos en la capacidad de reflexión, las mujeres amantes de los gatos, por lo general, son mucho más reflexivas que las mujeres amantes de los perros. En cuanto a la autosuficiencia, también las mujeres que son fanáticas de los gatos, las mujeres gatunas, son por lo general mucho más autosuficientes e independientes que las mujeres perrunas, amantes de los perros. Si nos fijamos ahora en la responsabilidad, al igual que ocurre con los hombres, las mujeres perrunas, es decir, amantes de los perros, por lo general son mucho más responsables que las mujeres gatunas. En cuanto a la extroversión, es una característica que define sobre todo a las mujeres perrunas. Una mujer perruna por lo general es una mujer mucho más extrovertida, mucho más sociable, mucho más amigable. Vuelvo a decir, por favor no se me enfade nadie, que las mujeres gatunas, que tienden a ser mujeres más reservadas. Y en cuanto a la fortaleza mental, claramente se ha visto también que la mujer perruna muestran un mayor grado de autocontrol y estabilidad emocional. Es decir, son personas que en su día a día pues no muestran tantos altibajos. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, eres una persona que tienes estos altibajos, que unos días estás muy triste y otros días estás muy alegre, pues quizás seas más una persona a tener un gato que no a tener un perro. Y por último, una pregunta que seguramente os haréis muchos. Oye, ¿se puede ser al mismo tiempo amante de los perros y de los gatos? Por supuesto, nada, no excluye una cosa que otra. Os he nombrado simplemente características para que os autorreconozcáis en ella a la hora de tener un animal de compañía. Es decir, si tú eres una persona reservada, si eres una persona más retraída, pues seguramente te vas a llevar muchísimo mejor con un gato. En cambio, si eres una persona abierta, dicharachera, más jovial, por llamarlo de alguna manera, vas a ser una persona que te vas a llevar un poquito mejor con los perros, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.